Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué bueno poder compartir otro viernes más. Y bueno, hoy un viernes muy especial, ¿no? El primer día del año, así que bueno, primeramente desearles un feliz año nuevo. Así que bueno, gracias a Dios, ¿no? Arrancando, más que nada, ¿no? Estudiando la palabra de Dios. Así que bueno, eh, arrancamos, comenzamos el estudio. Recordemos que Dami finalizó el capítulo 18, así que hoy estamos arrancando con el capítulo 19. Vamos a leer Lucas 19 del 1 al 10. Así que bueno, oramos y bueno, vamos leyendo de a poquito y para ir meditando un poco en los versículos. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por otro hermoso momento, Dios, que nos regales, Padre, nuevamente para acercarnos a tu palabra, Dios. Te damos gracias también, Padre, por otro hermoso año, Dios, que nos regalas nuevamente, Padre, acompañado y guiados, Padre, tú al lado nuestro, Dios. Te damos gracias, Padre, por lo que haces día a día por nosotros, Padre, y te queremos pedir que también nuevamente este año, Dios, nos sigas acompañando y guiando como lo haces día a día, Dios. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, eh, arrancamos versículo 19, capítulo 1. Bueno, más o menos para entrar en contexto, recordemos que Dami estuvo leyendo hasta el versículo 43 y bueno, había finalizado con el milagro, ¿no? De un ciego que había recibido la vista. Y bueno, el ciego decidió honrar, ¿no? Al Señor, eh, como decía, eh, honrándolo, ¿no? Decía, Recibe, recíbela, tu fe te ha salvado. Y el ciego, ¿no? Glorificaba a Dios por el milagro. Es uno de lo que estuvo compartiendo últimamente Dami. Y bien, recordemos, ¿no? Que había una multitud también presente. Y bueno, el Señor nuevamente retomando el camino hacia Jerusalén, pasa por esta ciudad de Jericó, y bueno, ahí está la historia muy conocida, ¿no? La de Saqueo. Bien, así que arrancamos leyendo el versículo 19, capítulo 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Bien, hasta acá la lectura. Y bueno, recordemos, ¿no? El Señor pasaba, se dirigía hacia Jerusalén, y bueno, pasaba por esta ciudad, por Jericó. Y el Señor tenía un motivo por el cual dirigirse, ¿no? A esa ciudad, por el cual tenía que entrar. Y bueno, es la historia de Saqueo. El Señor ya conocía, como decía, ¿no? El motivo, ya tenía destinada la misión por qué dirigirse hacia esa ciudad. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, dice, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. El Señor ya tenía el motivo. Y acá describe, eh, y sucedió que un varón llamado Saqueo, dice que era jefe de los publicanos y rico. Bien, muchas veces se nombra a los publicanos acá en el Nuevo Testamento, se van nombrando varios. Y bueno, para recordar un poquito, recordemos que los publicanos eran personas judías que le cobraban impuestos, ¿no? Al pueblo. Y en sí, el pueblo no los tenía muy en estima, no eran odiados. Eh, y aparte de eso, en sí por detestar a los impuestos, bueno, les llevaban el desagrado de los impuestos, también les llevaban, ¿no? El desagrado hacia los publicanos, que mayormente ellos lo tenían en bajo estima, o sea, no los querían por eso, porque trabajaban para los romanos recaudando los impuestos. Pero el simple hecho, no solamente o sea, sumado a que eran publicanos, no el simple hecho de cobrar impuestos, sino que mayormente un publicano se dedicaba a cobrar los impuestos
y también eh, se enriquecía él a base del pueblo. ¿Por qué? Porque en sí tenía que cobrar los impuestos, pero eh, también se dedicaba a enriquecerse en sí robándole al pueblo. Y eso es lo que más desagradaba, ¿no? Que se enriquecía eh, robándole a la gente. Tenía que cobrar el impuesto, pero agarraba, ¿no? Él cobraba el impuesto un poco más y bueno, que era, o sea, era para él, dedicado hacia él. Y acá vemos que mayormente cuando el publicano era rico, la riqueza que obtenía era a través de eso, ¿no? De robándole al pueblo, cobrando de más. Y acá vemos que dice, y sucedió que un varón llamado Saqueo, dice, y no solamente era publicano, dice, era jefe de los publicanos y rico. Versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Es imposible decir que no habrá escuchado el Señor, ¿no? Porque ha escuchado el Señor. Pero acá no dice procuraba ver a Jesús, dice procuraba ver quién era. O sea, sabemos que él ha escuchado, ¿no? Como recordemos que al Señor siempre lo acompañaron multitudes, siempre lo hacía gente, y era imposible no conocerlo después de la fama que la misma gente le hacía. Y por eso acá dice, procuraba ver quién era Jesús, pero, pero no podía a causa de la multitud, dice. Como decía, ¿no? El Señor siempre estaba acompañado por varias, por muchas personas, por una multitud. Dice, pues era pequeño de estatura. Y como decía, ¿no? Eh, él había escuchado sobre Jesús, él quería ver quién era Jesús y su estado natural le ponía una desventaja. ¿Por qué? Porque decía que era pequeño. Y a pesar de esas desventajas, acá vemos que Saqueo se esforzó para ver al Señor. Y dice, versículo 3 dice, pues era pequeño de estatura. ¿Y por qué decimos que se esforzó? Porque dice, y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar allí. Acá algo muy bueno que destacaba era la actitud de Saqueo en sí. Sabemos que era un publicano, pero vamos a ver un gran cambio que el Señor va a hacer en su vida. Más adelante lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Dice, y corriendo, no, y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Como le decía, ¿no? Saqueo se esforzó para poder ver al Señor, para poder buscarlo. Y dice, me anoté un comentario y dice, si Saqueo tuviera un corazón pequeño, se habría rendido y no se hubiera esforzado en buscar a Jesús. Pero Saqueo había tenido una gran voluntad para hacerse rico y había encontrado la manera de lograrlo. Y ahora tenía una gran voluntad para ver a Jesús. Y él no era el tipo de persona que podía ser detenido. Y acá vemos, ¿no? Versículo 4, Saqueo buscando la forma de poder ver, ¿no? De poder ver al Señor. ¿Por qué? Porque decía en el versículo 3 dice, procuraba ver quién era. Él se esfuerza y busca la manera. Y, y acá tuvo la actitud, no, el buscar al Señor no le importó humillarse delante de la gente. ¿Por qué? Porque recordemos que era un hombre mayor, un hombre rico, y no era la actitud, ¿no? De ir y subirse a un árbol. Y algo que no me quiero olvidar, acá nombra nuevamente el árbol de sicomoro. Y la última vez que me tocó compartir a mí, también nombró el Señor el árbol del sicomoro cuando los discípulos le pidieron que el Señor le añada fe. Y el Señor le dice, si tuviesen la fe como un grano de mostaza, podrían pedirle a este árbol, al árbol del sicomoro, que se desarraigue. Eh, estaba, Me gustaba porque estaba relacionado, ¿no? El árbol la relacionaba con la fe, que la fe podría
mover ese árbol. El árbol se caracterizaba porque tiene las raíces muy fuertes y está muy arraigado al suelo. Y acá me gustaba porque también nombra nuevamente al árbol y también tenemos un acto de fe muy grande que vamos a ir viendo más adelante. Bien, como decía, Saqueo tuvo la actitud de un niño eh, y no le importó, ¿no? Humillarse adelante de la multitud. ¿Y por qué decía esto? Porque dice, se cumple lo que dice el Señor, dice, al tener la actitud como la de un niño. Y en Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y algo que, como decía, no me gustaba y llamaba la atención es que Saqueo tuvo esa actitud. Recordemos que subirse al árbol no era de una persona mayor ni rica, ¿no? No le importó humillarse. Y me recordaba ese versículo de que él verdaderamente quería buscar el encuentro con el Señor, ¿no? De poder verlo nada más. Y hizo esa locura, ¿no? De ir al árbol sin importar lo que le podrían decir y encontrarlo. Y como decía, ¿no? Eh, Cuando dice la actitud como niño es esa. Dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y acá tenemos un ejemplo. Y versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, dice. La actitud que tuvo Saqueo tuvo un fruto, ¿no? Porque consiguió más de lo que él esperaba. En sí él quería ver al Señor, pero acá el Señor no, como decía al principio, eh, por algo había entrado a la ciudad, ya tenía la misión, ya estaba destinado, y, y bien, Saqueo recibió más de lo que él se esperaba. Dice que el Señor llegó al lugar y lo vio, y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y algo que me llamaba la atención y me gustaba es que, como, como dice, ¿no? Un versículo de Juan, no sé si me lo anoté, a ver. Mm, no. Bueno, el versículo que dice que el pastor nos llama por nuestro nombre. Y me gusta porque le dice Saqueo. Y recordemos, ¿no? Que así como Saqueo, también el Señor a nosotros nos llama por nuestro nombre. Y, y miren lo que pasa. Versículo 5 le dice, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Por eso le decía, ¿no? Que la actitud de Saqueo, en sí él quería ver al Señor, ver quién era, pero recibió algo más de lo que él esperaba. En sí es el mismo Señor Jesús, ¿no? Invitándolo a él a su casa, ¿no? Y no, el Señor no quería solamente como hacía, ¿no? Como ha pasado con las demás personas, ¿no? Que hacían milagros y bueno, y gente que se quedaba, ¿no? Glorificándolo, sino que acá la actitud hacia Saqueo es darle tiempo, dedicarle un tiempo, compartir y arranca del principio, cuando el Señor lo nombra, lo llama por su nombre, le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor le quería compartir un tiempo especial, ¿no? A Saqueo. ¿Y qué es lo primordial, ¿no? Acá, para que acontezca todo eso, ¿no? Es, eh, primeramente que nada, recibirlo. Porque si el Señor iba por su cuenta, era como alguien que invade, ¿no? Y acá la actitud de Saqueo tuvo que ser la primera de recibirlo. Y el versículo 6 nos dice, entonces él descendió a prisa y le recibió
dice gozoso. El gozo que, que le trajo, ¿no? Que el Señor mismo no se le presentara. Él solamente quería conformarse, ¿no? Con solamente verlo. Pero el Señor, como al principio, ¿no? Lo llama por su nombre, lo conoce, y dice, lo invita a pasar, no solamente a, como decía, ¿no? Como ha pasado en los ejemplos anteriores que hacía el milagro, y el Señor seguía su camino, sino acá le demostraba que quería compartir un tiempo, quería pasar un tiempo especial con Zaqueo. Y Zaqueo dice que descendió a prisa y le recibió gozoso. Y, y algo que, la actitud que me gustaba, ¿no? que tenía Saqueo es que a pesar de que él era pecador, ¿no? Eh, y era notorio porque era publicano, la gente sabía. Acá en el versículo 7 vemos como la multitud no critica eh, al Señor al acercarse, ¿no? A un pecador. Y más que como era un publicano, era muy notorio. Pero Saqueo, ¿no? A pesar de que él sabía su condición, sabía que era pecador, eh, y eso no fue un impedimento de acercarse al Señor. Y ahora voy a explicar más o menos los ejemplos que me gustan, ¿no? Sobre Saqueo. El versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es muy... La multitud era fácil de criticar, ¿no? De criticar al Señor por juntarse, ¿no? Con los pecadores. Pero acá podemos ver que el Señor convierte un pecador en un hombre pecador en un hombre salvo. ¿Y todo por qué? Por mérito del mismo Señor. Que ahora al final del versículo vemos porque el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que hace el actuar. Y dice, como decía, ¿no? La multitud, criticando al Señor porque Él se juntaba con los pecadores. Versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Algo que me llamaba la atención es que acá Zaqueo no solamente recibió al Señor, no solamente compartió, sino que entendió. Y el versículo 8 expresa el amor, ¿no? El cambio que hay en el mismo Zaqueo. Dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dice. Y en la ley no, en la ley remarca que cuando hay un conflicto, eh, el, le tiene que pagar, ¿no? Eh, ¿Cómo sería? Le tiene que pagar al defraudado, sería la palabra, el doble. Y acá Saqueo dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Y eso no es la actitud de una persona normal, digamos. Eso hace el amor del Señor. O sea, el pequeño cambio que tuvo Saqueo, el amor del Señor, de mover a Saqueo a actuar de esa forma. En sí sabemos que él obtuvo sus riquezas, ¿no? Recordemos que era publicano, y él estaba dispuesto a devolver todo, y dice, y si en algo defraudó, dice, no va a devolver, como dice la ley, el doble, sino cuadriplicado. Y eso es el amor del Señor que lo motivaba a hacer eso. Como decía al principio, Él lo hacía gozoso. Y entonces, algo que vemos, ¿no? De Saqueo es que verdaderamente hubo un cambio, ¿no? En recibir, cuando recibió al Señor. En sí, el Señor le dedicó un tiempo, pero mayormente un ejemplo para nosotros. Los que verdaderamente tenemos que estar dispuestos somos nosotros. Acá Saqueo nos da un gran ejemplo en el versículo 8. Y en el versículo 9 nos dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Cuando dice la salvación a esta casa, vemos el ejemplo, ¿no? Del Señor y de Zaqueo, que Zaqueo no solamente aceptó, no solamente recibió, sino que se convirtió de un hombre pecador a un hombre salvo. Y acá vemos que dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, y es no solamente genéticamente, sino ahora también por la fe. Y el versículo que me gusta acá, el versículo 10, que es muy conocido, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y acá vemos cómo comenzó todo, ¿no? Es el mismo Señor iniciando la obra, el mismo Señor, ¿no? Invitándose, como decía, ¿no? A la casa de Zaqueo. Pero verdaderamente nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptarlo, a recibirlo. ¿Y, y por qué? ¿Por qué tenemos un ejemplo ahí? Porque recordemos, Zaqueo se humilló, no le importó humillarse, no le importó pasar la humillación enfrente de la multitud, y él, haciendo un pequeño acto, ¿no? De solamente querer ver al Señor, recibió algo mucho más grande. eh, y dando el ejemplo, ¿no? Y bueno, quería más o menos, como compartió Juana, ¿no? Con la historia del joven rico, ¿qué diferencia tiene, ¿no? En Saqueo y el joven rico. Dice, Saqueo quiere conocer a Jesús. El joven rico quiere negociar con Jesús. Saqueo era publicano. Él conocía sus faltas. Y el joven era religioso. Y Saqueo sabemos el nombre, ¿no? Y el joven se pierde entre la multitud. Del joven no se menciona el nombre. Pero tenemos las dos diferencias, ¿no? Se menciona el joven rico y Saqueo. Los dos eran ricos. Y bueno, busqué muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Algo que mencionaba también era sobre la riqueza. Eh, recordemos que acá el amor de Dios movió el amor del Señor, ¿no? Movió a Saqueo a, a dar sus cosas. Eh, Dice, versículo 8, aquí. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y ese es el amor del Señor reflejado, ¿no? En eso. Y acá vemos que el joven rico no fue así. Eh, Se fue triste y se mezcló en la multitud. Eh, ¿Por qué explicaba esto? Por la diferencia, ¿no? Entre la actitud del uno y del otro. Y Saqueo me gustaba mucho, me anoté los apuntes porque me lo iba a olvidar. eh, Saqueo es un modelo para todos de cómo recibir a Jesús. Vemos en estos versículos, 10 versículos, grandes cosas, ¿no? Grandes ejemplos que nos da Saqueo, que es, recibe a Jesús buscándolo con un esfuerzo verdadero. Recibe a Jesús humillándose a sí mismo. No le importó subirse al árbol y que lo vea la gente. Y dice, recibe a Jesús sin importar qué tan pecador sea. Y también recibe al Señor sabiendo que Él lo conoce por su nombre. Y recibe a Jesús sin demora. Bueno, hasta acá quería compartirles estos versículos. Y bueno, la reflexión, ¿no? Que nos deja este versículo, y es un gran ejemplo, ¿no? El de Saqueo, el de, el de buscar al Señor. Y bueno, en este nuevo año, ¿no? También un nuevo desafío, ¿no? Sin importar la humillación, como dice acá, no la humillación, sino no importar, ¿no? La consecuencia de la palabra es sin importar lo que pasemos. Muchas veces nuestros actos, ¿no? Nos limitan a buscar al Señor. Y a veces por limitarnos de esa forma nos perdemos grandes bendiciones. Acá vemos que si Saqueo, como decía al principio, si no estaba dispuesto de corazón, si no estaba dispuesto a humillarse, ¿no? Hacer todo para buscar al Señor, no iba a recibir esta bendición. Y muchas veces nos limitamos nosotros. Y bueno, es un gran ejemplo. Y finalizo con el versículo 10, lo releo, dice,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La obra la hace el Señor, pero nosotros tenemos que estar dispuestos, como decía, ¿no? A recibirlo. Y acá Zaqueo dice, lo recibió gozoso. Así que bueno, hermanos, quería compartirles este breve, este breve pensamiento, ¿no? Y bueno, más que nada, un nuevo desafío, ¿no? Para este año, eh, nuevamente, ¿no? Acompañados de la mano del Señor. Y bueno, más que nada, recordarles esto, ¿no? De no importa el momento que pasemos, que personalmente no podamos limitar de buscar a Dios, eh, sino que sin importar, eh, eso nos va a traer mucha bendición. ¿Por qué digo esto? Lo quería recordar, porque como decía, ¿no? Muchas veces el qué dirán de nuestras acciones nos limitan, y a causa de eso nos perdemos muchas bendiciones. Y tenemos este ejemplo de Zaqueo también. Así que bueno, quería compartirles este breve pensamiento y bueno, oramos para ir terminando. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalaste, Padre, para compartir. Te damos gracias, Padre, por tu amor y sobre todo, Padre, por este nuevo año, Dios. Te queremos pedir, Padre, que tú seas la guía, Padre, que nos esté acompañando, Padre, en este nuevo año, Dios. Te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Padre, por el compartir tu palabra. Y te quiero pedir, Padre, que estés bendiciendo, Padre, al hermano que está del otro lado escuchando, Padre, y también al que va a escuchar luego este mensaje, Dios. Te damos gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por compartir. Así que, bueno, nuevamente, feliz año nuevo. Y bueno, nos estamos viendo.